día de hoy por todas las bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas. Gracias porque el día de hoy nos permites estar en este lugar. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has bendecido y porque hemos podido ver tu mano y tu poder obrando a favor nuestro. Gracias porque a pesar de todas y cada una de las dificultades que pudimos enfrentar en la semana, pudimos ver tu mano poderosa guardando nuestras vidas, cuidándonos y yendo siempre delante de nosotros. Damos gracias por la palabra que el día de hoy vas a traer a nuestros corazones. Permite, hermoso Espíritu Santo, hermoso Ruach HaKodesh, te pido que te pongas con libertad en medio de la congregación, que quites todo estorbo que el enemigo pueda traer para robar la semilla que tú quieres hablar y plantar el día de hoy en nuestros corazones. Hermoso Padre Celestial, yo te pido que no sea una palabra que nada más nutra nuestra inteligencia o nuestro conocimiento, sino que pueda ser una palabra que penetre hasta lo profundo del corazón y pueda transformar nuestras vidas. Que a partir del día de hoy, de la palabra que podamos escuchar, nuestras vidas puedan dar fruto al 50, al 60 y al 70. Gracias te damos, amado Padre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, es importante, nosotros nos referimos siempre a nuestro Señor Jesús por su nombre original. Su nombre original es Yeshua HaMashiach, que es Jesús es el Mesías. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el idioma original, ese es su nombre original. Me llamo Ricardo aquí en México. En otros países me podrán decir en Estados Unidos Richard, pero mi nombre a la hora de registrarme seguirá siendo Ricardo. En Rusia seguirá siendo Ricardo y en China seguirá siendo Ricardo. Entonces, nosotros le decimos a nuestro amado Señor Jesucristo por su nombre, que es Yeshua HaMashiach, que es Dios salva, Yahweh salva. Entonces, esto es bien importante que lo podamos aclarar para que siempre que nos refiramos a Yeshua, ustedes sepan que estamos hablando ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hemos tenido oportunidad de estar estudiando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es importante. Dios ha puesto en nuestro corazón el poder estudiar este libro, porque al final de cuentas estamos viviendo tiempos peligrosos y estamos viviendo, cada vez nos acercamos, cada vez vemos más la maldad de los hombres, cada vez vemos más la maldad en la tierra y cada vez vemos más que nos acercamos. Es más, hasta las mismas personas que no conocen, ellos mismos llegan a testiguar que algo está por suceder en el mundo, algo está pasando, nos acercamos a algún cambio, nos acercamos a alguna situación en donde el mundo como tal ya no lo puede sostener. Es bien importante que hemos estado revisando, la semana pasada terminamos con el mensaje a las 7 iglesias que Dios da a Apocalipsis. Estas 7 iglesias, volvemos a recordar, que representan a la totalidad de las iglesias. En la Biblia el 7 representa totalidad, representa perfección, y nos está diciendo que cuando Dios habla a las 7 iglesias está hablando a la totalidad de las congregaciones, y en una de esas 7 entraremos nosotros. Y entonces el llamado que nuestro Padre Celestial nos hace es simple y sencillamente que nos arrepintamos. El mensaje a 5 de ellas las exhorta a arrepentirse, a volver a la senda antigua, a volver al camino que Él había trazado desde un principio. A 2 de ellas, a una la felicita y a otra, simple y sencillamente, le hace una reflexión sumamente dura. Entonces, es bien importante el poder entender eso. Una vez que nosotros hemos analizado y hemos visto lo que nuestro Padre Celestial nos quiere decir
con las 7 iglesias de Apocalipsis. Les voy a pedir de favor que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4, vamos a leer por favor versículos del 1 al 4. Apocalipsis 4, versículos del 1 al 4. Le voy a pedir de favor a Víctor, que sea a favor de leer. Todos, por favor, ¿ya lo tenemos? Si lo tenemos, decimos amén. Vamos a leer, por favor. Apocalipsis 4, del 1 al 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante a un aspecto a la esmeralda. Amén. Amén. Vamos a ver cuántos de ustedes han escuchado o han siquiera imaginado cómo sería el cielo. ¿Alguien de ustedes alguna vez se ha hecho la pregunta? Bueno, pues hablan tanto del cielo, pero ¿cómo será el cielo? ¿Cómo se imaginan? Yo he escuchado cada una de las religiones que hay alrededor del mundo tiene su propio concepto de cómo es el cielo. Y muchas personas lo pintan que, bueno, pues es un lugar, por ejemplo, los hindúes lo pintan con muchas reencarnaciones, teniendo muchas mujeres. Los musulmanes hablan de el cielo estará lleno de mujeres, en donde podrán pasar el tiempo por la eternidad, gozando de esas mujeres y de esos placeres que Alá les estaría dando. Nosotros acá en Occidente hemos escuchado, o en alguna vez inclusive hasta en las caricaturas, nos han pintado que el cielo es un lugar en donde en algún momento estaremos, y donde estaremos sentados con nuestras alitas en una nube, tocando por la eternidad del arpa. Y entonces la mayoría de las personas se imaginan que ese es el cielo, que ese es el cielo. Eso no tiene nada que ver con lo que es lo que nuestro Padre Celestial está diciendo y está hablando. Entonces, les voy a pedir que todos estén en un solo lugar porque si no me distraen. Entonces es importante que podamos estar todos poniendo atención. Entonces, bueno, es bien importante que nosotros podamos entender que no tiene nada que ver con la realidad. Aquí estamos viendo lo que acabamos de leer en Apocalipsis 4, versículo 1, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo y dijo: sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris, semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces vamos a estar clarificando algunas cosas. Para muchas personas, sobre todo aquellos que están familiarizados con el rapto de la iglesia, esta parte de sube acá, para muchos de ellos representa como una confirmación de que la iglesia no atravesará ni por la gran tribulación ni por la tribulación, porque dicen en la interpretación bíblica que ellos hacen, dicen: ¿sabes qué? Es que Dios le está diciendo, después del mensaje a las iglesias, le está diciendo a Juan: sube acá a una puerta que yo abro en el cielo. Y este tiempo en el cual Juan le dice a Dios que suba, es antes de que se susciten todos los juicios que Dios desatará sobre este mundo. Sin embargo, vamos a ver que esta interpretación, de acuerdo a la misma palabra de Dios, no es correcta. No es correcta, ¿por qué? Porque simple y sencillamente
nos está enseñando la palabra de Dios. Hay diferentes personajes bíblicos, uno de ellos Pablo. Pablo hace mención en Corinto que a él fue arrebatado al cielo y que a diferencia de Juan, que Dios le manda que escriba lo que vio y las cosas que estaban por venir. A Pablo le dice que no comprende absolutamente nada. Y entonces dice que las cosas que no son tan... no había palabras, inclusive Pablo lo comenta en su epístola de los Corintios, en las cuales él pudiera describir las cosas que vio precisamente del cielo. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia, nada más para aclarar, aparte de aquellos que llegan a comentar que el rapto, basan su teología del rapto en esta parte del sur de acá. Les voy a pedir de favor que abran su Biblia en Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11, y otros por favor que abran Apocalipsis 7, versículos del 9 al 14. El libro de Apocalipsis aquí nos da una cronología de cómo serán los sucesos que habrán de acontecer. ¿Ya lo tenemos? Amén. Bueno, le voy a pedir de favor a Monse, que nos haga favor de leer Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que fueran a la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se complementara el número de sus conciertos y sus hermanos, que también habían que ser muertos como ellos. Okay. Aquí estamos viendo, se está poniendo de manera clara, se está estableciendo un tiempo en donde está el trono de Dios. Esto lo vamos a revisar un poquito más adelante todo y cada una de las cosas que representan lo que está hablando Juan aquí. Pero lo que es importante que nosotros podamos ver y entender en el contexto de lo que estamos viendo, Juan ve a las almas de las personas que han sido perseguidas, a las almas de las personas que han derramado la sangre por causa de no negar el testimonio de la palabra de Dios. Y entonces esta sangre y de estas almas que están delante del trono de Dios claman delante del Padre y les dice: ¿hasta cuándo, Padre, no vengarás la sangre de nosotros que ha sido derramada? El Padre les dice: todavía no es el tiempo, y les permite que tengan vestiduras blancas y que puedan aguantar un poco más hasta que el número de los mártires se complete, hasta que pueda venir. Entonces vemos aquí un proceso tremendo de persecución en los cuales todavía la iglesia como tal estará presente. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 7, versículos del 9 al 14. Apocalipsis 7, versículos del 9 al 14. Y le voy a pedir de favor su nombre, a Noé, lea Apocalipsis 7, del 9 al 14. Después de esto, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que le estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el 14 lo lees. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿y quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación.
y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ok. Bueno, es importante entonces que ¿de dónde sale esta gran multitud? Dice que sale de la gran tribulación. Esta gran multitud es diferente a la que nosotros acabamos de ver en el pasaje anterior que leímos, que eran las almas de los mártires que ya habían sido sacrificadas. Bueno, aquí nos dice la palabra que esta gran multitud no pasó por la muerte, sino que esta gran multitud de repente aparece en el cielo y todos empiezan a alabar y a glorificar el nombre de nuestro amado Yahweh, nuestro amado Yeshua Mashiach también. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender esto, que la señal de sube acá en ningún momento soporta o sustenta un rapto de la iglesia antes de la tribulación. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces es bien importante que nosotros podamos entender. Ahora sí vamos a empezar a revisar versículo por versículo. Apocalipsis 4, versículo 1. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. La representación, cuando le está hablando al ángel, sube acá, y le dice que lo primero que ve el ángel es una puerta abierta. Y una puerta abierta no es el lenguaje figurado, sino realmente está hablando de que en el cielo hay una puerta. Y hay una puerta, dice que todas las cosas terrenales que nosotros vemos y las que están expresadas en la palabra de Dios son sombra de las cosas celestiales, de las cosas que están en el reino de los cielos. Vamos a ver esta verdad en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos del 4 al 5. Hebreos 8, versículos del 4 al 5. ¿Ya lo tenemos? Porque si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés, cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Muchas gracias. Le dice, está hablando de Jesucristo, está hablando del sacerdocio que él iba a representar y de la obra de expresión que él iba a hacer. Pero, si se dan cuenta, en Hebreos Dios les está diciendo, como se le dieron las instrucciones a Moisés, que construyera el tabernáculo, que fuera una réplica del tabernáculo que se encontraba en los cielos. No que se encontraba, que se encuentra en los cielos. Es bien importante que podamos entender. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vamos a estar estudiando aquí es una sombra y una figura de lo que realmente existe allá. Y entonces, hasta el día de hoy, aquí en la tierra ya no está el tabernáculo físicamente. Sin embargo, en el reino de los cielos, el tabernáculo está puesto hasta el día de hoy. Entonces vemos que aquí el Señor le habla, le dice que suba acá, entra en la puerta y está entrando en el tabernáculo. Ahí mismo en Hebreos, vamos a Hebreos 9, 23, del 23 al 25. Hebreos 9, del 23 al 25. ¿Lo tenemos? ¿Ven? Y casi todo es purificado, según la ley, pues necesarias las figuras de las cosas celestiales pueden purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Okay. Fíjense bien lo que está diciendo aquí el pasaje de Hebreos. Está diciendo que era necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así como las terrenales. Dice, así como las celestiales mismas.
con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo, Jesucristo no entró a depositar su sangre, no vino y puso su sangre en un tabernáculo terrenal, sino que bien Él fue y subió delante del Padre y Él exhibió y depositó su sangre en el tabernáculo, ¿cuál? En el tabernáculo celestial. Y me llama la atención que dice que era necesario que las cosas celestiales fuesen ¿qué? Purificadas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que las cosas celestiales tenían necesidad de ser purificadas? Fíjense bien lo que dice. Era necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Se está refiriendo a los sacrificios de ovejas y de becerros, ¿sí? Sí, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué era lo que tenía que santificar en las cosas celestiales? Vamos a ver qué nos dice Colosenses 1:20. Colosenses 1:20, se los leo. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando Satanás cae? Cuando Satanás cae, dice la Escritura que él se lleva consigo a una tercera parte de quienes, de los ángeles. Y entonces en el momento del pecado no se genera en la tierra, el pecado se genera ¿en dónde? En el cielo. Y era necesario que nuestro Dios, en el momento que el pecado entra, tendría Él por su santidad la necesidad de regenerar o reconstruir todas las cosas. Y esto lo vemos porque cuando el hombre es creado, cuando el hombre cae, nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo aquí que no nada más viene a restaurar la vida de nosotros. Nosotros recuerden que el proceso de la salvación está en la justificación, gracias, la justificación, la santificación y la glorificación. Nosotros somos santificados por la fe, tenemos que estar con Dios. En ese momento somos justificados por la fe, tenemos que estar con Dios. La justificación nos habla de que aquí todos somos delante del Padre, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, somos igualmente justos delante de Dios. No hay alguien en este lugar que sea más justo que otro delante del Padre. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no la obtenemos por nuestras buenas obras, sino la obtenemos por la justicia que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Sin embargo, la santificación tiene que ver con el proceso de obedecer la Torá, con el proceso de obedecer sus mandamientos. La única forma en que nosotros podemos caminar en santidad y podemos caminar en esa santificación es cuando tú escuchas la palabra de Dios y la obedeces. El que tú vengas aquí y escuches la palabra de Dios no te hace más santo. La palabra santo significa apartado para un propósito. La palabra santificación se refiere al momento que tú escuchas la palabra de Dios y en ese momento la aplicas a tu vida. En ese momento, cada vez que tú obedeces lo que nuestro amado Yahweh te está diciendo, te estás apartando cada vez más y más del mundo y estás caminando cada vez más cerca de Él. La glorificación viene hasta el momento de que nosotros estemos delante del Padre. Dice la Escritura que de aquellos que no nos toque ver la muerte, yo espero que a ninguno de nosotros nos toque ver la muerte, sino que por los tiempos que vamos a estudiar, somos la última generación. Realmente somos la última generación en la cual nosotros, en un abrir y cerrar de ojos,
dice que esto corruptible, está hablando de nuestro cuerpo corruptible, se vestirá de incorruptible. Y el cuerpo que nosotros tendremos ya no será el cuerpo terrenal, sino será un cuerpo a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, con las mismas características que Él tenía. Entonces, es bien importante que el sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no nada más redime y renueva todas las cosas, sino que por eso, en el momento que nosotros somos glorificados, si se dan cuenta, la Biblia termina casi en Apocalipsis, en donde el Señor crea cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva, en donde el pecado ya no abunde más. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces vemos así que las cosas naturales de las cosas celestiales, que la puerta que está viendo Juan realmente está entrando a un lugar que en la actualidad existe. Está entrando él directamente al trono de Dios. Él está entrando, la invitación que le están haciendo a Juan, le están diciendo, sube acá. Y entonces, al igual que Isaías, que entra y ve que las faldas del Señor cubrían toda la casa, Isaías, la primera reacción que tiene es: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Entonces aquí Juan está viendo a nuestro Padre Celestial y lo está viendo y está hablando de la siguiente manera. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a ver otra cita rápida en Apocalipsis. Vamos a ver una cita en Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19 y Apocalipsis 14 del 15 al 18. Apocalipsis 11:19, ¿quién lo tiene? Amén. Adelante. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Okay. ¿Dónde está el templo del Señor? ¿Dónde está el templo de Yahweh? Está en el cielo. ¿De dónde salían los ángeles? El templo de Yahweh. Vamos a ver Apocalipsis 14, versículos del 15 al 18. Apocalipsis 14, versículos del 15 al 18. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Hasta el 18. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Okay. Todo esto está hablando precisamente del momento y son referencias especialmente al rato en donde el Señor le da la señal al ángel y el ángel sale del templo. Si se dan cuenta, dentro del templo están entrando y saliendo ángeles. ¿Se acuerdan que todas las cosas celestiales tienen que son, donde todas las cosas terrenales son figuras de las cosas celestiales? ¿Quiénes son los que se encargan de estar ministrando a nuestro Padre Celestial en el templo celestial? ¿Quiénes cumplen con esa función o quiénes cumplían con esa función aquí en la tierra? Los levitas. Los levitas. Entonces, fíjense bien, en el cielo entran y salen ángeles. Por eso las vestiduras tenían que ser blancas. ¿Por qué? Porque representaban la santidad que los mismos ángeles estaban teniendo. Entonces ellos entran, salen, cumplen con las funciones de que el templo celestial esté funcionando para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, que en ese momento Él está sentado literalmente en el trono. Lo que pasaba aquí en la tierra era algo similar, era una representación de lo que estaba pasando en el cielo, pero aquí en lugar de ser ángeles, eran los levitas. Y entonces, la pregunta el día de hoy,
Y el Señor nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros de ser reyes y de sacerdotes. Nos está hablando que en el tiempo de nosotros, esto es bien importante que lo podamos entender, a partir de Jesucristo, ya no hay templo. Ya no había un templo físico en el cual las personas pudieran ir y pudieran cumplir con, por ejemplo, los levitas ya no podían cumplir con estar llevando cumpliendo los menesteres que tenían en el templo. Sin embargo, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, nos habla a nosotros de manera clara y nos dice que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces, el templo era bien importante porque vamos a ver qué representaba el templo. Les voy a pedir el favor. Dice, vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 4.2, regresamos a Apocalipsis 4.2, y dice aquí, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y en el trono uno sentado. Vemos aquí cuando Juan está teniendo esta visión, literalmente dice la escritura que estaba viendo cómo estaban poniendo el trono, estaban poniendo los tronos, aquí lo estamos viendo, dice, y cuando Juan estaba viendo precisamente que en el momento que él está viendo esa visión, está literalmente sentado, viendo a nuestro Padre Celestial, desde el trono de justicia, el prepararse para juzgar al mundo. Cuando nosotros vemos el trono de nuestro Padre Celestial, el pasaje nos está hablando de que Dios está estableciendo una corte celestial, en donde más adelante veremos que llama inclusive al cielo y a la tierra como testigos, para testificar en contra de las obras que nosotros hemos hecho como hombres. Y esto lo podemos ver, les voy a leer Salmos 11, versículo 4, y ahora puedes leer por favor Primera de Reyes 22, 19, Primera de Reyes 22, 19, vamos a leer que dice Salmos 11, 4, dice, Yahweh está sentado, ¿dónde está sentado? En su santo templo. Yahweh tiene en el cielo su trono, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él no está sentado en un palacio, Él está sentado, su trono está establecido en el templo. Y vamos a ver por qué en el templo es un lugar específico y muy importante para que Él pueda estar sentado. A diferencia de muchos reyes que están sentados en sus castillos, bueno, Él no, Él tiene su trono en el templo. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes 22, versículos 19. Primera de Reyes 22, versículo 19. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Dónde está también todo el ejército? A su derecha y a su izquierda. Vamos a ver Daniel 7, versículos del 9 al 10. Estamos viendo mucha Biblia porque nos interesa. Acuérdense que la Biblia no es de interpretación privada. No es que yo creo que lo que Dios quiere decir es esto. No, la misma palabra de Dios, la misma palabra de Yahweh se interpreta a sí misma. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Daniel 7, versículos del 9 al 10. ¿Ya lo tenemos? Daniel 7, versículos del 9 al 10. Adelante. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de Elías se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, el caballo de su cabeza como lana pura, su trono era como llama de fuego, y su rueda
como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces se dan cuenta que lo que Daniel está diciendo es exactamente la misma visión que Juan está viendo 625 años después. En el caso de Juan, Juan ya ve que los tronos han sido puestos y ya ve al anciano de días sentado en el trono. Aquí si se dan cuenta en los detalles, Daniel ve que los tronos se están empezando a poner y él ve cuando nuestro Yahweh llega y se sienta en el trono. Y entonces dice al final que el juez se sienta y en ese momento los libros fueron abiertos. Y los libros es la evidencia que en el día del juicio te acusará a ti, me acusaría a mí, si nosotros no tuviéramos a nuestro abogado, que es Yeshua Mashiach, el justo, nuestro Señor Jesucristo. Esto es la figura del juicio del gran trono blanco, cuando las personas que no lo tengan, los libros serán abiertos, y dice la Escritura, lo vamos a ver también más adelante en el estudio, que aún hay libros en los dice que todo lo que digamos, aún hasta la palabra ociosa, cualquier palabra ociosa, dice que daremos cuentas en el día del juicio. ¿Por qué? Porque Dios se sentará a juzgar, y el juicio de Dios, como es justo, sentará a juzgarse con justicia. ¿Amén? Entonces, vamos a ver una vez más que dice Apocalipsis 21 del 22 al 23. Apocalipsis 21 del 22 al 23. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén? Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvadas amarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Amén. Gracias. Aquí lo que nos está hablando, ya nos está hablando de la Nueva Jerusalén. Y nos está hablando, y estas son de las cosas que de repente cuando nosotros entramos a estudiar la palabra de Dios, son cosas que nos ponen a girar y que realmente no entendemos. Lo que nos está diciendo este pasaje literalmente es que, si se dan cuenta, en la Nueva Jerusalén dice que no habrá templo. No hay templo en la Nueva Jerusalén. Y dice porque la razón por la cual no hay un templo. Y dice que no viene ella templo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjense bien lo que está diciendo esta escritura. El Dios creador de los cielos, de la tierra, del universo, el Dios que sostiene todo el universo del cuerpo de su mano, el Dios que con el poder de su palabra hace que las cosas sean hechas, ese Dios dejará el tercer cielo y vendrá a establecer su trono en este planeta para reinar con nosotros. Amén. Ahí es donde dices tú, Señor, que somos nosotros para que tengas de nosotros memoria. No podemos, de veras, no podemos dimensionar el decir, ¿por qué nos amó tanto para darnos a su Hijo? Y no nada más para darnos a su Hijo que viniera, que muriera por nuestros pecados, que pudiéramos ser salvos, sino que el Padre mismo llegará el día en donde vendrá, estará aquí sentado, nosotros le veremos, podemos gozarnos con Él,
y podemos decir, gloria en las alturas, porque nuestro Padre vive y reina por los siglos de los siglos. ¿No se emocionan? Vamos a darle un aplauso a nuestro Yahweh hermoso. Nuestro Yahweh hermoso es precioso nuestro Padre Celestial. De veras que cuán inmensos son sus pensamientos. Vamos a ver, entonces, veíamos ahorita lo que representa el estar sentado, pero hablábamos un poquito, dice, ¿qué es el templo? Y entonces me llamaba mucho la atención que la palabra nos habla que entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo. La palabra templo en el original griego significa naos, viene del griego naos y significa la palabra templo, habitación de Dios. Sin embargo, como hemos estado estudiando, siempre las palabras en hebreo tienen un mayor significado y una mayor connotación. Y una misma palabra, de acuerdo al contexto, puede significar diferentes cosas. ¿Alguien de ustedes sabe qué es Edén? Edén, paraíso, jardín, ¿qué más? ¿Dónde? Lugar de delicias. Bueno, vamos a ver el significado de la palabra Edén en hebreo, y significa lugar específico o geográfico. Edén significa presencia, Edén significa relación. Entonces entendemos que en el Edén era el lugar preciso, era el lugar donde estaba la presencia y era el único lugar en donde podíamos tener una relación. Por eso cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, están siendo expulsados no del paraíso, no están siendo expulsados del paraíso. Ya ven que han sido expulsados del paraíso. El castigo de Adán y Eva es que ellos estaban siendo expulsados de la misma presencia de Yahweh. Y entonces, a partir de ese momento, veíamos ahí que Adán trabajaba, Eva trabajaba, pero el trabajo no generaba en ellos el sudor, ni el dolor, ni el pesar. No había el trabajo, no era con maldición. El trabajo no generaba precisamente que la tierra en ese momento estuviera maldita y por consiguiente pudiéramos nosotros estar trabajando y estuviéramos cansados, sino que el trabajo ahí era una delicia. Adán y Eva entendieron precisamente esto, que ellos vivieron en un tiempo en donde podían estar gozando todo el tiempo de la presencia de nuestro amado Padre. Por eso cuando Caín, fíjense bien, la maldición tan grande que recae sobre Caín, porque le dice que él será errante durante todo el tiempo, y Caín mismo dice, grande es mi castigo porque nunca más podré estar en tu presencia. Entonces lo que Caín sentía es decir, ¿sabes qué? Estoy siendo expulsado de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y hasta el día de hoy, todos aquellos descendientes de Caín han tratado de sustituir o de buscar el llenar, dice la Escritura que mi presencia te dará descanso, mi presencia te dará paz. Todas aquellas personas que no han nacido de nuevo estarán buscando esa paz en distractores que el mundo ofrece, mujeres, dinero, cosas materiales, pero nada podrá permitir que ellos puedan tener el descanso que solamente obtenemos cuando estamos en la presencia del Padre. Entonces, a partir ¿qué nos está diciendo su Padre? Entendemos entonces que el templo no es físico, sino que el templo ya es espiritual. Y entonces este lugar es una congregación, pero este lugar no es el templo.
Este lugar lo podríamos ocupar el día de mañana para hacer cualquier otra actividad y no pasaría absolutamente nada. Lo podemos ocupar de día para vender piñas y no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un lugar que si bien está siendo dedicado, pero lo que hace especial al lugar no son las sillas, no son las bocinas, lo que hace especial al lugar somos nosotros, porque nosotros, todos y cada uno, somos el templo del Espíritu Santo. Y si tú quieres venir, fíjense bien, tu tranquilidad, muchas personas llegan a las congregaciones queriendo buscar paz y tranquilidad. Y entonces creen que llegando van a encontrar esa paz y esa tranquilidad. Cuando tú has nacido de nuevo, te dice que la paz y la tranquilidad la encuentras en lo profundo de tu corazón, teniendo contacto todos los días con nuestro amado Padre Celestial. Amén. Amén. Entonces, es bien importante que nosotros lo podamos entender. Vamos a ver lo que sigue. Lo que sigue es, lo estaba estudiando y a mí en lo particular me gustan mucho los detalles, porque cuando encuentras cosas en los detalles de veras te sorprende. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 4, versículo 3. Fíjense bien, ya está Juan hablando del trono de Dios, y lo que Juan va a tratar de hacer ahorita es tratar de describir el trono de Dios. Y vamos a ver qué es lo que dice Juan 4, versículo 3. Juan 4, versículo 3. Adelante. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jade y de coronel medino. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en el aspecto a la esmeralda. Okay. Semejante a la esmeralda. Ustedes han tratado, algunos de ustedes en esta habitación, ¿cómo le haría para describirle una nube a una persona que es ciega de nacimiento? ¿Cómo le podríamos explicar a una persona que es ciega de nacimiento cómo es una nube? ¿Se podría? No, de acuerdo, podríamos decir, bueno, pues es como el algodón. Acuérdate que es ciego, que no conoce el algodón. Oye, pues ¿qué es blanco? Sí, blanco. Oye, pues ¿qué es pues es azul y es aborregadito? No te va a entender, porque no hay un punto de referencia con el cual tú le puedas explicar a él lo que estás viendo. Aquí Juan, guiado por el Espíritu Santo, nos hace una referencia de cómo es el trono de Dios. Y es impresionante lo que vamos a encontrar en estos versículos. Dice que el trono de Dios, el aspecto del que estaba sentado, está hablando que el aspecto de quién, de nuestro Yahweh, el que estaba sentado, era semejante a, dice, una piedra de jaspe y una ¿qué? Cornalina. Dice una piedra de jaspe y una cornalina. Bueno, el jaspe, la piedra de jaspe, es a lo que el día de hoy conocemos como un diamante. La piedra de jaspe es lo que el día de hoy nosotros conocemos como un diamante. ¿El diamante cómo es? ¿El diamante qué característica tiene? Refleja la luz, brilla, es puro, tiene una pureza impresionante y además es de altísimo valor, ¿sí? La cornalina viene de la palabra sárdica o sardía. Quiere decir, en nuestros días representa el rubí. Entonces nos está hablando que Juan está viendo el trono de Dios, está viendo a Dios, y lo que ve él es el brillo de un diamante junto con el brillo de un rubí. Llama la atención que estas dos piedras, ¿dónde creen que se encuentran
a través de la escritura. ¿En dónde más creen que se encuentren estas dos piedras? ¿En dónde? En el Efod, muy bien. Vamos a Éxodo, fíjense bien. Vamos a Éxodo 28, versículos del 15 al 20. Éxodo 28, versículos del 15 al 20. Éxodo 28, versículos del 15 al 20. Adelante. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Los harás conforme la obra del de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería, de 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuncio. La segunda hilera, una esmeralda, y un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Okay. Aquí fíjense bien, ahí habla de diamante. Fíjense bien, la primera piedra, ¿cuál es? Una sárdica. Ok, la primera piedra es una sárdica y la primera piedra como tal era un rubí. Y la piedra representa, cada una de las piedras representan a una de las 12, cada piedra representa a una de las 12 tribus de Israel. Entonces la primera piedra, y hay un banderín, la primera piedra es roja, ¿sí? Entonces, la primera piedra, dice, la primera es una piedra sárdica, que es el rubí, y vamos a la última, dice, la cuarta, dice una amatista, y la cuarta hilera un berilio, un ónice, ¿y un qué? Jaspe. Un jaspe como tal es precisamente ese diamante que brilla. Entonces la primera representa a Rubén, la última representa a Benjamín, ¿sí? La primera es Rubén, la última Benjamín. Ya se rió Rubén allá atrás. Okay. La tribu de Rubén y la tribu de Benjamín. Representa, esto tiene una importancia impresionante porque las piedras representan también, ¿cómo se llama la congregación? ¿Qué significa Alefta? El primero y el último. O sea, lo que Juan está viendo las dos piedras, representa el primero y el último. Y no nada más eso, sino que cuando nosotros entendemos lo que significa, bueno, entendemos que la primera piedra es roja y representa a Rubén. ¿Qué significa Rubén? ¿Alguien sabe qué significa Rubén? ¿No? Rubén significa, he aquí mi hijo. Rubén representa y significa, he aquí mi hijo. Benjamín significa pequeño, pero significa el hijo de mi mano derecha. Fíjense bien, cuando tú juntas los significados de Rubén y de Benjamín, te está diciendo, he aquí mi hijo a la diestra del Padre. Todo habla de Jesucristo. He aquí mi hijo a la diestra del Padre. Y vamos a ver, fíjense bien, es precioso. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 26, versículos del 63 al 64. Mateo 26, versículos del 63 al 64. ¿Ya lo tenemos?
Mateo 26, versículos 63 y 64. El contexto aquí está Jesús delante del sumo sacerdote, ya lo están entregando, y vamos a ver qué dice. Mas Jesús callaba, respondiendo el sumo sacerdote le dijo: te juro por Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habréis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia y que vive en las nubes del cielo. Okay. Fíjense bien, Jesucristo aquí le está contestando cuando lo conjura el sumo sacerdote en el nombre del Dios Altísimo. Le dice Jesús, le contesta: de cierto te digo, dice que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes sobre el cielo. Fíjense el mensaje tan precioso que está aquí puesto. Es el Señor Jesús. La primera piedra, ¿de qué color es? Roja. Cada piedra representa una de las tribus de Israel. Estaba diciendo el Señor Jesús, con su primera sangre, porque la primera piedra representa su sangre derramada, y la última representa la pureza y la restitución de Israel. Le está diciendo al sumo sacerdote: de cierto me verás cuando veas al Hijo, el Hijo de Dios, y verás al Hijo sentado a la diestra de Dios, cuando yo venga en poder y gloria. Le está diciendo: en el momento que Benjamín sea alcanzado, en ese momento nuestro Padre Celestial regresaría con él, y él regresaría sentado a la diestra del Padre. Dios desde el principio está diciendo que el trabajo que Dios iba a hacer con Israel empezaría del mayor hasta el menor, hasta restituir el reino del pueblo de Israel. Y no nada más eso, sino que todo Israel sería cubierto por su sangre y sería presentado purificado delante de Dios, purificado delante de Yahweh. Entonces debemos de entender que el color de las, fíjate bien, el color de la sangre, entonces el rojizo representa la sangre vertida por el Hijo. El diamante Benjamín, la purificación completa de Israel. Esto nos está hablando desde ese momento del carácter realmente profético, que cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, retorne todas las tribus y entonces todo Israel pueda ser salvo, dice la Escritura que entonces en ese momento lo verían descender a la diestra del Padre. Esto es tremendo, porque dentro de esas tribus, para los que no sepan, nosotros somos considerados como Efraín, la tribu que viene del occidente. En la dispersión, en esa dispersión, dice que la mayoría de las personas vendrán de la tribu de Efraín y vendrán del occidente. Nosotros pertenecemos al Israel, tanto terrenal como al Israel celestial. Está hablando no de la nación, sino está hablando precisamente, está hablando de los rasgos que hay. ¿Quién es un verdadero hebreo? Los que cruzamos, los que hemos cruzado de muerte a vida eterna. Veíamos la semana pasada, hace 2 semanas, ¿quién es un verdadero judío? Judío significa, Judá significa alabanza, judío significa el que alaba. Si a ti te preguntan, ¿eres judío? Te están diciendo, ¿eres una persona que alaba? Yo digo que sí. Dice que Dios busca a quien le alabe en espíritu y en verdad. O sea que si tú no eres un judío, simple y sencillamente no eres una persona que alabe. Estamos hablando del judío de corazón. ¿Amén? Entonces, vemos que es tremendo lo que nuestro Padre Celestial está diciendo aquí. Ya para terminar, vemos la parte del arco iris. Dice, había alrededor de su trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda.
una parte antes en donde nosotros podemos ver el arco iris, es en Génesis 9, versículos del 13 al 15. Y dice, Génesis 9, versículos del 13 al 16, perdón. Dice, mi arco está puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces el arco, mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente y toda ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, y toda carne que hay sobre la tierra. Aquí cuando Dios está hablando, lo que está hablando Apocalipsis, precisamente se dan cuenta que en Génesis el arco de Dios o el arco iris aparece al final del juicio de Dios. Aparece ya después de que el diluvio cayó, que el diluvio descendió y que Dios juzgó la tierra. Entonces en ese momento Dios pone el arco, estableciéndolo como estatuto perpetuo sobre las futuras generaciones. Pero en Apocalipsis vemos que el arco iris aparece antes de que todos los juicios de Dios caigan sobre esta tierra. Y entonces, cuando nosotros lo estamos viendo precisamente que Dios cumple su justicia, estableciendo que Él nunca más destruiría la tierra, y está como recordatorio, como estatuto perpetuo, nunca más destruiría la tierra por agua, sino que recordaría que es fiel a sus pactos, pero que sin embargo también el arco representa la justicia de Dios, porque venía precisamente de juzgar al mundo. Entonces el que aparezca antes te está dando de manera clara y te está diciendo que no esperes que el mundo desaparezca por inundaciones, que no esperes que el mundo desaparezca por diluvio, sino que Dios, como juzgará la tierra, lo juzgará de una manera diferente. Y en esta ocasión, como lo vamos a ver más adelante, ya no será por agua, sino será por fuego, para que purifique y queme lo que tenga que quemar. También el arco representaba la misericordia de Dios para los seres humanos. Y vamos a ver, ya para terminar, cómo a pesar de que Dios vierta su juicio sobre esta tierra, habrá personas que sobrevivan a la guerra del Armagedón. Y habrá una tercera parte de la población mundial que sobreviva después de que nuestro Señor Jesucristo venga a establecer su reino milenial. Y entonces, cuando ustedes ven en las noticias y cuando ustedes ven los programas en donde dicen el fin del mundo, no existe tal cosa como el fin del mundo causado por un juicio de Dios, o por terremotos o por avalanchas. El fin del mundo se da hasta que se da el juicio del gran trono blanco. Aquí, cuando Jesús viene a establecer su reino milenial, habrá de los 7,000 millones de habitantes que el día de hoy hay en la tierra. Cuando venga Jesús, estará diciendo que nada más habrá cerca de 2,000 millones de habitantes. Quiere decir que casi 5,000 millones antes perecieron en los juicios de Dios, la iglesia que fue raptada. Pero vamos a ver que aún con los que sobreviven, nuestro Padre Celestial tiene misericordia con ellos, y hay un propósito de que ellos puedan escuchar el Evangelio. Vamos a ver qué dice Isaías 66, versículos del 19 al 23, y otro, por favor, busquen Zacarías 14, del 15 al 18. Isaías 66, es el último capítulo de Isaías, versículos del 19 al 23. Ya lo tienen, lo presento. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Pud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí,
ni vieron mi gloria, y publicarán a mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos. A mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Hasta el 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ok, fíjense bien aquí lo que está diciendo. Nos está diciendo que en el milenio habrá personas en las cuales nuestra labor sea ir por esas personas y compartirles y decirles: vengan acá, venir a Jerusalén, vengan a conocer a nuestro Señor Jesucristo, que en ese momento establecerá en Jerusalén su reino milenial. Si se dan cuenta, en el milenio, si leyeron, ya no va a haber carros, ya no va a haber aviones, sino regresaremos al medio de transporte de burrito, de carretas, de caballos. Entonces nos está diciendo que iremos por ellos y nuestra labor será ir y seguir predicando y seguir trayéndolos a que vengan a adorar a nuestro amado Padre Celestial. ¿Se dan cuenta que dice que esto será como estatuto perpetuo de generación en generación? ¿Y qué dice? Se está hablando del milenio aquí, de días de reposo en días de reposo. Para aquellos que dicen que los días de reposo se quedaron en el antiguo pacto, bueno, pues estamos viendo que aquí se está refiriendo al milenio, y en el milenio seguiremos guardando Shabbats, porque es una santa convocación para nuestro amado Padre Celestial. Y vamos a ver qué dice Zacarías 14, del 15 al 18. Bueno, y tal como esto Zacarías 14, del 15 al 18. Y tal como esto será la plaga de los caballos y de los mulos y de los camellos y de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en los ejércitos. Y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey y al Señor de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Sí? ¿Sí? Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Antes vendrán sobre ellos la plaga que el Señor herirá a los gentiles que no subieren a las fiestas de los tabernáculos. Ok, aquí volvemos a ver que Dios se está situando, nos está hablando, fíjense bien, en el tiempo milenial, de aquella parte, está hablando de aquellas naciones que queden después de la guerra del Armagedón. Les está diciendo que tendrán que venir a adorar al Rey, que tendrán que venir a adorar al Padre de año en año en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es lo importante que estamos viendo aquí? La misericordia de nuestro Padre Celestial. La misericordia de nuestro Padre Celestial es que aún a esas personas les está dando una oportunidad más de que puedan ellos acercarse y conocerlo, acercarse y lo puedan ver cara a cara, que se puedan enamorar de Él. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y lo que la palabra de Dios nos habla y lo que el libro de Apocalipsis es considerado como el quinto evangelio. Evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Muchas veces no estudiamos este tipo de libros porque la mayoría de las personas tienen miedo de las cosas que habrán o que vendrán sobre esta tierra y que vendrán sobre este mundo. Sin embargo, para los que hemos creído, no tenemos nada que temer, porque nuestro Padre Celestial
te ha escogido. Y dice la Escritura que el que ha empezado en ti la buena obra, es Él el que se encargará de perfeccionarla. Lo que Dios nos está hablando, lo que nuestro amado Yahweh nos está diciendo, es que realmente nos podamos regresar y que podamos volver a la senda antigua. Que podamos, el arrepentimiento del que Dios nos habla, es que no sea un arrepentimiento de dientes para afuera, sino que realmente nos volvamos. Entendíamos que arrepentimiento viene de la palabra Teshuvah, que significa que nos regresemos a Dios, que volvamos a Dios. Todos los juicios que habrán de venir sobre esta tierra, Dios los tiene preparados para los moradores de la tierra, no para sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Y Él nos está diciendo, fíjense bien, la primera instrucción o la primera parte de Apocalipsis habla a las iglesias diciéndoles, arrepiéntete. No tienes por qué pasar dolor, no tienes por qué sufrir. Y hablando de sufrir, no me refiero a la ira de venidera, porque no estamos puestos para la ira de venidera, pero lo que está diciendo es que te fijes, que por favor realmente te fijes si has nacido de nuevo, si realmente lo amas a Él con todo tu corazón, si realmente vives para Él. Porque si vives para Él, déjame decirte que también podrás morir por Él. Dios el día de hoy nos está mandando un mensaje precioso y nos está diciendo que Él quiere que nosotros podamos llevar la luz y el testimonio a las naciones. Pero Él quiere ocupar tu vida y mi vida. Él quiere ocuparte a ti y a mí para que podamos ser esos instrumentos, que llevemos la gloria de Dios en vasos de barro, porque como veíamos, no tenemos nada de qué gloriar. No es por nosotros, sino es por su inmensa misericordia el que el día de hoy estamos en este lugar. Dios te dice, ayer veíamos un video, les poníamos un video, es un video muy fuerte. Es un video en donde Jesús está retando a los líderes espirituales de ese tiempo. Y en donde Dios les está diciendo, nuestro Señor Jesucristo les está llevando un momento en donde literalmente en esa parte, en ese fragmento de esa película tocó nuestros corazones, porque vemos que Jesús les está diciendo, serpientes, generación de víboras, ¿quién les enseñará a huir de la ira venidera? Hipócritas. ¿Por qué? Jesús, conmovido hasta las lágrimas, les estaba diciendo, volteen a mí, regresa a mí, no porque asistas, no porque vayas, no porque hagas un número de ricos te vuelve cristiano. Lo que te vuelve es que le adores en espíritu y en verdad, y que tu vida pueda dar los frutos que le esperan. Yo no sé tú, pero creo que nuestro Padre Celestial nos está hablando con tiempo y nos está diciendo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que ha hecho el Señor para poder conquistar las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por todas las bendiciones que tú nos das, porque podemos ver en esa misericordia derramada en esa cruz del Calvario, que tú veniste, Señor, a morir por nuestros pecados, que si el día de hoy estamos aquí es simple y sencillamente porque tú nos escogiste, y porque tú en esa misericordia nos has amado, nos has llevado en el hueco de tu mano. El día de hoy nuestro Padre Celestial nos está llamando a volver con Él, a caminar con Él, a que nos podamos acercar y podamos tomarnos de la mano
Amado Padre, yo quiero caminar contigo. Padre bendito, yo quiero caminar cerca de ti. No quiero que nada ni nadie me robe mi corona. Que nada ni nadie se pueda interponer entre tú y yo. Que no deje de alcanzar lo que tú tienes preparado para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Padre Celestial, por enfocarnos en las cosas de este mundo. Oh Señor, tu palabra dice que aquí tú vienes pronto y tu galardón contigo. Padre bendito, hemos visto, Señor, como tú les decías a esa generación que eran unos hipócritas porque teniendo el conocimiento y teniendo todas las herramientas para poder saber que el que estaba hablando delante de ellos era el mismísimo Hijo de Dios, estaban tan metidos, Padre Celestial, en las cosas de esta vida, estaban tan metidos en su religión, estaban tan metidos en su santo, que no supieron distinguir cuando tú veniste a reclamarlos a ellos, cuando tú veniste por cada uno de ellos. Oh Padre Santo, no permitas que nosotros, Señor, la condición de la iglesia en este tiempo, la iglesia está esperando que venga nuevamente un cordero. Pero Padre Celestial, ese cordero ya fue enviado hace 2000 años. Ese cordero ya vino en propiciación por nuestros pecados. Y tu palabra claramente habla que ahora vendrá como un león rugiente. Ahora vendrá como un juez a establecer juicio a las naciones y a regirlas por vara de hierro. No permitas, Padre bendito, que podamos ser lo suficientemente ciegos y tontos, Padre Celestial, para no darnos cuenta que esta es la generación que tú has escogido para volvernos a ti. Que tú estás pidiendo que tu iglesia se deje de tonterías y pueda volver a obedecer tus mandamientos. Que pueda ser una iglesia que sea celosa de tu palabra, en palabra y en hecho, que sean más fuertes las acciones, el amor, la fe y la justicia que nosotros podamos hacer todos los días, y que no nada más sean palabras huecas, sino que realmente puedas tú estar en medio de nosotros. Tú no retardas tu venida. Ayúdanos a que cuando vengas, amado Baba, puedas encontrar fruto en nuestras vidas y fruto que permanezca, porque el árbol se conoce por el fruto. Gracias, Padre. Gracias, Padre, te damos, porque vemos el día de hoy una nueva oportunidad de ponernos a cuenta contigo, una nueva oportunidad de vivir vidas santas y agradables delante de ti. Ayúdanos a ser esos testigos fieles y a anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres cierto. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí por amarme, mi dulce Yeshua. Cuando María por amarte, como me amas tú a mí, tu amor me levanta al ver que eres así.
cuánto daría por tú me amas, oh a mí. Cuánto daría por amarte, como me amas a mí. Amén, Padre. Amén. Dices que alabanza, ¿cuánto daría por amarte? Yo no sé cuánto estés dispuesto a dar con el día de hoy por ti. No hay nada que nosotros podamos dar para pagar lo que Él ya ha hecho en esa cruz. Tu vida y mi vida es poco, pero es lo que podemos entregar para que Él haga lo que quiera. Amén. Dios les bendiga, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y no se vayan sin despedirse. Y los nuevos que hicieron por favor de acompañarnos, los tiendas de León, esta es su casa, sean todos bienvenidos. Dios les bendiga.